Muy buenas tardes. Primero que todo, le queremos dar agradecimiento a todas las personas aquí presentes por su asistencia. Y sin más preámbulo, pasamos a darle la gran bienvenida a nuestro 59º Simposio de Medicina Legal con el tema Muertes por accidentes de tránsito, con el lema Nada es más importante que tu vida. Este simposio fue organizado por los estudiantes de medicina de la cuarta rotación de Medicina Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula. Es un gran placer el de nosotros poder contar con todos nuestros expositores invitados, los cuales son el licenciado Daniel Sánchez, el subinspector Víctor Cerrato y el doctor Oscar Castro. Este simposio es de gran importancia ya que los accidentes de tránsito son muy frecuentes en Honduras y la mayoría de estos son ocasionados por el irrespeto a las leyes de tránsito, trayendo con ellos grandes consecuencias, como una de ellas es la muerte. Consideramos nosotros que un accidente de tránsito puede llegar a ser una gran tragedia, no solo para los participantes de los mismos, sino también para sus familiares. Estadísticamente se registraron 8.868 personas fallecidas en el transcurso de los años 2016 al 2021 por estos mismos accidentes. Y sin más que decir, le cedo la palabra a mi compañera María José Pineda, la cual les estará brindando las indicaciones que debemos seguir en el transcurso de este simposio. Muchas gracias, Juan Miguel, por esas excelentes palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Este simposio se desarrollará de la siguiente manera. Presentaremos a cada expositor que estará con nosotros esta tarde y le cederemos la palabra para su participación, la cual será acompañada de un segmento de preguntas y la entrega de un certificado de participación, y así sucesivamente por cada expositor que tengamos. Para fines prácticos, solo queremos recordarles que los micrófonos deben estar silenciados en todo tiempo y si desean hacer cualquier tipo de pregunta, pueden dejarla por medio de nuestro chat y nos encargaremos de leerlas en el segmento de preguntas. También en el chat tendremos un link para una encuesta que agradeceríamos profundamente que pudieran contestar a lo largo del simposio. Sin más que agregar, los dejo con mi compañera Keren Guevara. Buenas tardes a todos, qué gusto que nos estén acompañando para comenzar esta jornada que esperamos sea de provecho para toda la audiencia aquí presente. Tengo el honor de presentar al licenciado Daniel Sánchez, quien nos compartirá su testimonio al haber sido víctima de un accidente de tránsito el 30 de marzo del presente año cuando se dirigía a su trabajo. Vamos a ver un video de la noticia sobre el accidente cuando ocurrió. Lo que mostró Ernesto Alonso Rojas, donde murieron dos personas, la rastra que iba precisamente sin frenos y que murieron dos personas. Ahí mostramos el video de una cámara de seguridad, lo que muestra lo que ocurrió minutos y segundos antes. Lo que captó una cámara de seguridad cuando esta rastra, mire, venía desenfrenada y se fue a estrellar a este muro, llevándose al menos 6 vehículos y matando, quitándole la vida a dos personas. Dos personas que perdieron la vida en este sector allá en San Pedro Sula. El licenciado Daniel Sánchez, que nos acompaña en esta tarde, es licenciado y profesor de Educación Física, labora en la Escuela Ovidio de Crowley y en UNITED. Él es originario de Puerto Cortés, así que sin más preámbulos, le cedo la palabra al licenciado Daniel Sánchez. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Keren, muy amable. Gracias por esa presentación en mi persona. Me da gusto estar compartiendo con ustedes en esta tarde, agradecer la invitación que me hizo llegar María José Pineda en unos días atrás. Y para no atrasarnos mucho, vamos a comenzar. Ese día, por lo general, siempre los días miércoles, yo me traslado de Choloma, un lugar donde nosotros vivimos actualmente, hacia San Pedro Sula para llegar al trabajo. En esa tarde, pues íbamos, me acompañaba mi hijo menor, en lo que íbamos transitando cerca de la curva perdón, ahí en la curva, se me olvida el nombre ahorita, ahí me perdonan. Lo único que a mí me puso sobre aviso de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo en ese momento,
Era en lo que íbamos manejando, yo solo voy viendo que va el taxi delante de nosotros, pero adelante del taxi solo veo que de la nada aparece un pedazo de árbol o de tronco saltando en la calle, y luego empiezo a ver el montón de sus que viene sobre nosotros. Entonces solo me dio tiempo de decirle a mi hijo, cubrite. Y lo único que yo hice fue agarrar fuerte el timón del carro, brequear, porque miraba que venía aquella cosa sobre nosotros y de la nada solo miro que sale el cabezal, impacta de lleno el taxi que va delante de nosotros y lo tira sobre nosotros. Yo solo me quedé esperando el impacto, ¿verdad? No quise tratar de moverme a ningún lado ni al otro porque tenían más carros, y lo único que hice fue detenerme y agarrar fuerte, como les digo, el timón para que no se me hiciera el carro para ningún lado, evitando así de que de repente pudiera golpear más a mi hijo lo que venía sobre nosotros. Es algo bien difícil de describirlo, perdón, porque uno no haya que hacer en ese momento. Son fracciones de segundos o segundos que está, como dicen uno, la vida ahí solo está, como dicen, en la mano de Dios para que lo protejan a uno y evitar que la situación sea peor. Cuando lo único que yo logré ver cuando venía todo eso sobre nosotros era que de repente solo sentí el impacto, quedé viendo blanco, ¿verdad? Del golpe. Cuando volteé a ver a mi hijo, lo miré que él me estaba viendo, y yo, ¿estás bien? Sí, entonces salimos, le digo, salite rápido, que creo que está agarrando fuego el carro. Ya nos salimos por el lado del pasajero, del chofer, perdón, y afuera pues empezamos a vernos nosotros, a tocarnos, a ver si estábamos completos, y no les puedo describir, como les digo, la emoción de ver a mi hijo que estaba bien, ¿verdad? Solo tenía unos golpes en los codos y en las rodillas, donde él se trató de cubrir con sus manos y sus piernas del golpe, ¿verdad? Y gracias a Dios las dos bolsas de aire se activaron. A mí la cosa blanca que yo logré ver fue el golpe que me dio la bolsa en la cara, ¿verdad? Pero ya cuando estábamos afuera empezamos a ver eh, la magnitud de esta situación, ver 6 carros destruidos prácticamente, ver el cabezal al otro lado pegado en el muro donde quedó, hasta que ahí se logró detener. Fue impactante ver que empezó la gente a llegar a tratar de auxiliar a las personas que estaban en el taxi de enfrente que pegó con nosotros. Ver que ya la gente quedó viendo que las personas que iban en el taxi, las dos personas, habían fallecido prácticamente de una manera instantánea por la fuerza de ese golpe que recibieron. Estando nosotros parados allá afuera, ya me acerqué yo y me quedé viendo el carro en la parte de atrás. También tenía un golpe que un carro que venía atrás de nosotros pues nos pegó. Y platicando luego con el dueño del carro, un pastor de la iglesia, él me dice, no, me dice, si la situación fue que cuando usted se detiene, me dice, yo me detengo atrás de usted y solo miro que el taxi viene sobre ustedes, los golpea y se los lleva y me los viene a pegar a mí también. Entonces me dice él también, ¿verdad? Ahí solo la mano de Dios logró cubrirnos en este fatal accidente. Eh, Luego, después de eso, del accidente, pues ver que llegaron la Cruz Roja, llegaron los bomberos, los medios de comunicación, la policía, que acordonaron el área y todo eso, ¿verdad? Entonces ya, pues uno ya se sentía más tranquilo en ese aspecto por la gran movilización de vehículos que hay en ese sector, tanto como para la salida hacia Puerto Cortés y la entrada hacia San Pedro Sula. Entonces, gracias a Dios, pues se presentaron los cuerpos de seguridad y estaba uno ya más tranquilo en ese aspecto. Pero es bien difícil, nunca es lo mismo ver un accidente en unas noticias, en la televisión, que vivirlo y estar uno ahí en el lugar, porque es impresionante. Parecía un campo de guerra, creo que era un montón de cosas deshechas. El carro nuestro, cuando lo empezamos a ver, la parte de abajo del motor se le había hecho un hoyo. Bueno, un montón de cosas que nosotros decíamos con mi esposa y mis hijos, si uno de esos hierros, pedazos nos hubiera pasado a nosotros adentro de la cabina, no creo que hubiéramos sobrevivido a este accidente, ¿verdad? Y después
fuimos al médico, el médico nos revisa. Aquí me pasó otra situación que por la misma, todo lo que habíamos estado pasando en esas horas, yo no lo había percibido ni nada, y cuando llego el doctor me revisa a mi hijo, me revisa a mí, entonces él nos dice, bueno, yo los veo bien, solo son golpes leves, nos recomendó unas radiografías para el día siguiente, pero ese día me dijo a mí, usted se mira bien, me dice, pero no está bien. Entonces voy a necesitar, me dice, que le inyecten ahorita, me dice, ahí en la vena en el brazo, un relajante muscular y una también para el dolor. "Ah, está bien", le digo. O sea, yo en lo personal me sentía bien. La situación fue que cuando llego donde la enfermera que le toca ponerme la inyección, ella no podía inyectarme porque estaba yo demasiado tenso. Me dije, relájese, me dice, está tenso. No, pero si yo estoy relajado. Le digo, no, me dice, mire, me dice. Entonces los brazos tenía todavía yo las manos así como empuñadas. Entonces ya ella me empezó a platicar y todo, y ya me empecé a relajar un poquito. Pero no me hicieron efecto las dos inyecciones, ¿verdad? No pude dormir en toda esa noche pensando que si me hubiera adelantado un minuto, 2 minutos más, 2 segundos, perdón, 3 segundos más o 3 metros más adelante, quién sabe cómo nos hubiera ido, si hubiéramos muerto mi hijo y yo, o solo hubiera muerto mi hijo. Entonces, es una situación que no solo es en el momento en que se vive, sino que quedan esas secuelas que uno tiene que estar lidiando con ellas, ¿verdad? No sé, tuve la oportunidad de conocer al padre de una de las personas que falleció, el muchacho de 24 años, deja un niño de 1 año. Entonces tuve la oportunidad de platicar con el señor y es un trauma horrible, pues que yo creo que uno como padre no quisiera vivirlo nunca. Pero ah, me tardé como aproximadamente un mes, pienso yo, en recuperarme tanto en lo emocional, de no estar ya, lograr conciliar mi sueño de mejor manera. Una de las, me acuerdo que al día siguiente, después del accidente que estaba yo en la casa, estaba desayunando en la mañana, llega mi esposa y se sienta a la par mía y solo me puse a llorar. ¿Y de qué llorar? Me dice, no, le digo, que solo de imaginarme que mi hijo se me hubiera muerto ahí. Entonces, son momentos muy, muy, muy duros, muy difíciles. Y uno solo dice, bueno, solo Dios nos cuida, nos protege y nos da esas oportunidades de seguir adelante, de poder contar esto, de poder platicarlo, de poder crear un poco de conciencia en las personas para que se conduzcan de mejor manera cuando andan en la calle, que dejen ese celular a un lado cuando están manejando. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que se podrían hacer para poder evitar tanto accidente que está ocurriendo actualmente y que todo es de andar tranquilos. El eslogan que ustedes tienen ahí que dice nada es más urgente que tu vida, eso es primordial, o sea, de nada sirve andar corriendo uno en la calle desesperado por llegar a un lugar y causar un accidente que pueda provocarle la muerte. El eslogan que ustedes tienen, el pensamiento que dice nada es más urgente que tu vida, está pero bien adecuado para lo del simposio, ¿verdad? Por eso de las muertes por accidentes de tránsito. Y es una realidad, nada es más urgente ni más importante que nuestras vidas, ¿verdad? O sea, son 1 o 2 segundos que le pueden cambiar la vida a todos por no llevar una velocidad que uno pueda controlar el vehículo. Bueno, y lo último que les quería comentar era que siempre que paso por ese lugar, trato de alejarme lo más que puedo, irme a la orilla más lejana donde fue el accidente, ¿verdad? Porque siempre siento ese temor de que de repente va a venir otro cabezal y pueda suceder otra situación de esta. Entonces ahí me ha quedado esa situación, pero yo sé que poco a poco la voy a ir mejorando. Entonces, no sé si tienen alguna preguntas. Muchas gracias, licenciado. Realmente es un
testimonio impactante que, como usted bien dijo, nos lleva a reflexionar de que son experiencias que nosotros no nos esperamos, ¿verdad? Por eso se denominan accidentes, y también conocer el trasfondo, como usted acaba de mencionar, lo que sucedió los días después, los meses después, es importante. Y por eso nosotros decidimos realizar este simposio, ya que es algo que estamos viendo que accidentes ocurren día a día y tenemos que hacer una reflexión. Y vamos a dar lectura entonces a las preguntas de la audiencia. Si usted tiene una pregunta, puede escribirla al chat. Hay una pregunta, licenciado, de parte de Moisés García. ¿Conoce si se tomaron medidas hacia el responsable que ocasionó el accidente? Sí, inmediatamente que pasó lo del accidente, llegó la fiscalía y sí, tomaron cartas en el asunto rápido. La persona, después de que salió del hospital, se lo llevaron detenido. La familia de él se hizo cargo o responsable de resarcir todos los daños causados por el accidente, y lo último que yo sé era que hace como un mes, después de que pasó el accidente, él estaba todavía detenido porque creo que no habían logrado ponerse de acuerdo con las personas con los familiares de las personas que fallecieron, ¿verdad? Pero sí, la familia y él pues estaban con toda la disposición de hacerse cargo o responsables de todo el daño que causaron. Sí. Ok, muchas gracias. Y gracias, Moisés, por hacer su pregunta. No sé si hay otra pregunta. Dania Guerra pregunta, ¿recibió algún tipo de terapia psicológica para poder superar el trauma? Fíjese que no. La verdad que me lo sugirieron ahí en la empresa donde yo trabajo, me lo sugirieron. Tengo varias de mis compañeras que también se pusieron a la orden, pero no, la verdad que no lo recibí. Solo, eh, como digo, he ido tratando de platicarlo siempre con los amigos, familiares que me han estado preguntando, hemos estado platicando, y de ahí he logrado, como quien dice, soltarme, ¿verdad? Un poco de ese sentimiento que tenía guardado y todo ahí. Y eso me ha ayudado a aliviarme bastante, bastante, ¿verdad? No tuve en su momento pues ninguna ayuda psicológica, sí me la ofrecieron, pero no pude eh, tener algún espacio para platicar con una persona experta en la materia. Ok, entiendo. No sé si hay otra pregunta. Pregunta Jonathan Sevilla, ¿cómo se encuentra actualmente su familia? Pues gracias a Dios estamos bien, sí, no, nos hemos recuperado de la mejor manera posible. El día nosotros recibimos golpes leves, gracias a Dios. Yo anduve con un collarín un par de semanas, pero eso fue más que todo la cuestión del golpe, ¿verdad? Que se recibió en su momento. Pero sí, rapidito nos recuperamos físicamente, ¿verdad? Con referente a mi hijo, pues yo estaba muy pendiente de estarle consultando, preguntándole a él que cómo se sentía mentalmente y todo. Y él está muy joven, entonces ya tiene 22 años, entonces no, pasa más tranquilo y todo. No he visto yo que haya tenido alguna situación más allá, ¿verdad? Del momento ese del accidente. Y pues gracias a Dios como familia nos hemos unido mucho más en eso. Mi esposa me dice, solo me acuerdo cuando vos dijiste ese día, cuando decían, vamos, Bradley, que ya nos está haciendo tarde. Y cuando yo la llamo y le digo, mira, no te vayas a asustar, le hice una videollamada, porque ella acostumbra a estar viendo canales HCH, LTV, creo que es el otro que mira, donde está viendo las noticias. Entonces, cuando ella se ocupaba de las clases, inmediatamente se ponía a ver las noticias. Les dije, en este momento que mi esposa está viendo las noticias. Entonces, inmediatamente del accidente, eh, la llamé, le hice una videollamada y le digo, mira, le digo, no te vayas a asustar, acabo de tener un accidente aquí con Bradley, le digo, y aquí está Bradley, míralo, le digo, ya le puse para que mirara a mi hijo, que él estaba parado a la par mía. Entonces le dije, ¿qué pasó? Me dije, no, le digo, mira, y entonces ya le empecé a enseñar todo por la cámara, cómo estaba la situación. Y le dije, no, y quédate en casa, le digo, no te preocupes, le digo, que esto aquí se va a poner feo
con el tráfico. Pero más me tardé yo en decirle eso, cuando ya al rato ya estaban ahí con mi otro hijo en el lugar de la escena del accidente. Pero gracias a Dios estamos mejor, sí. Sí, y la última pregunta de parte de Oscar Pineda es, ¿en cuánto tiempo llegó la asistencia médica al accidente? Fíjese que fue muy rápido, muy rápido. Yo creo que se tardaron tal vez unos 10 minutos en llegar, lo más, ¿verdad? Porque incluso fui con mi hijo a que lo revisara el muchacho de la Cruz Roja, lo revisó, ya le limpiaron la zona afectada. Y no, estuvieron muy rápidos ellos en llegar. Sí, también la policía, los medios de comunicación, bueno, todos, una movilización bien rápida a ese lugar ahí. Muchas gracias, licenciado Daniel Sánchez, por responder a las dudas que han surgido en el público que nos acompaña. Y nos sentimos honrados por su participación, por haber apartado este tiempo para compartir con nosotros su testimonio, ya que sabemos que son experiencias que dejan una marca en nuestras vidas, y vamos a hacerle la entrega de un certificado de participación. Este certificado de participación se otorga al licenciado Daniel Sánchez por su participación como expositor experto en el 59º Simposio de Medicina Legal sobre Muertes por Accidentes de Tránsito, celebrado el 29 de julio del 2022, firmado por el doctor Alejandro Álvarez, que es el docente de Medicina Legal, y el doctor Julián Matay, que es el coordinador del Departamento Clínico Integral de la Escuela Universitaria de las Ciencias de la Salud de una ABS. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, el darme la oportunidad de participar en este simposio, que son muy importantes para ir creando esa conciencia necesaria en la población, y desearles el mayor de los éxitos. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, licenciado Daniel. Presentamos ahora a nuestro siguiente expositor, el subinspector Víctor Daniel Cerrato Cruz, de 27 años de edad, originario de Victoria y Oro, quien desarrolla el cargo de jefe noroccidental del SIAT, que es la sección de investigación de accidentes de tránsito. Tiene usted la palabra, inspector, se la cedo. Bueno, buenas tardes. Pues me siento muy agradecido con ustedes por la participación, ya que este es un tema bastante importante. Para mí es un honor poder estar de invitado en este simposio, ya que es un tema de vital importancia, donde día a día pierden la vida muchas personas solo por la imprudencia, la impericia de algunos de los conductores que andan por las calles de nuestra ciudad, así como la irresponsabilidad de algunos de ellos. Irresponsabilidad abarca un ámbito bien amplio, ya que la irresponsabilidad son faltas que están estipuladas en la ley, pero que los conductores siempre las cometen. De igual manera, yo traigo una presentación en la que se toman a bien algunos datos estadísticos de años anteriores. No sé si me puede apoyar, por favor, con la presentación. Soy perito investigador de accidentes de tránsito. Bueno, el sistema estadístico que nosotros tenemos se llama CEPOL. Es donde se lleva el control estadístico de todos los accidentes que hay en nuestro país a nivel nacional. En este año han muerto 962 personas hasta el día 25 de julio, que fue el último día donde yo estuve actualizando los datos, hasta el día 25 de julio, y esto quiere decir que alcanza una tasa de 10.04%, por tasa bastante alta. Hay muchas investigaciones que realizan organismos internacionales, y uno de ellos que
está la OMS, así como universidades, la Universidad de Barcelona, que realizan muchos estudios acerca de lo que es la siniestrabilidad vial, que esto se hace con el único fin de mejorar sistemas de carreteras, sistemas, nuevas implementaciones acerca de lo que son los entes reguladores, las autoridades reguladoras del tránsito vial. Todo para eso sirven estas investigaciones. Un informe de la OMS dice que las lesiones causadas por los traumatismos que generan los accidentes de tránsito es un problema de salud, es un problema de salud pública. Y aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto de un país en pérdidas económicas producidas por hechos viales. Esto es bastante, o sea, porque bueno, en los accidentes que nosotros vamos día con día, hay accidentes que son de alto impacto y los daños materiales son cuantiosos, son bastante grandes. Y esto provoca pérdidas económicas en las personas, provoca pérdidas económicas en el país. El factor humano es una pieza fundamental en el origen de los accidentes de tránsito. Todo por la imprudencia, la impericia y la negligencia, la distracción de los conductores. Normalmente, en su mayoría, algunos de los conductores son muy responsables, pero con un conductor que no sea responsable puede desencadenar un accidente de tránsito de alta magnitud, solo con hacer uso de su teléfono, con comer algún alimento, o sea, no concentrarse en la conducción. Esto puede desencadenar un accidente de alto impacto. Y el principal factor es la persona, es el conductor, porque es el que tiene que estar siempre concentrado en la conducción. Existe el factor del vehículo, pero el vehículo, obviamente, quien lo maneja es el factor humano, el conductor. Y así también están las vías, que las vías, o sea, si hay una vía en mal estado, igual el conductor tiene que bajar su velocidad, tiene que ir concentrado en lo que va haciendo. En los últimos años ha crecido exponencialmente. Según un estudio que hizo la Universidad de Barcelona, a nivel mundial, mueren 3.4 millones de personas en un año, en un solo año. O sea, es bastante grande el número de personas que mueren por accidentes de tránsito. Estamos hablando de un problema que yo creo que ni en las guerras muere tantas personas como mueren por accidentes de tránsito. Y, o sea, ya vamos a ir viendo, o sea, las causas principales que ocasionan los accidentes de tránsito. Bueno, aquí en Honduras ha generado bastante accidente lo que es el parque vehicular, ya que en estos años ha aumentado considerablemente. Del 2013, en el año 2013, solo existían un aproximado de 1.2 millones de vehículos. A este año, bueno, el año 2021, que fue ya hay 2.2 millones de vehículos. Esto, solo vehículos de 4 ruedas. Imagínense todos los vehículos, motocicletas, todo este tipo de otros vehículos que igual no están contabilizados en esto. Aquí podemos ver el crecimiento del parque vehicular año a año y es bastante considerable, ya que es una cifra que para poder controlar hay que tener calles buenas, los procesos para dar una licencia de conducir, igual. Hay muchas personas que lo hacen sin estar autorizados por la Dirección de Vialidad y Transporte, y eso lo que genera es impericia en los conductores. Algunos lo hacen y no tienen la experiencia suficiente. Avancemos, por favor. Aquí podemos ver la tasa de muerte desde el 2013, cómo ha ido ascendiendo hasta el 2019. En el año 2019 ha sido el pico más alto que hemos tenido en estos últimos años, bajó en el 2020
pero como vamos ahorita, en el 2022, creo que vamos a superar el año 2019. Aquí podemos ver los accidentes de tránsito por días de la semana. Los días sábados es donde más accidentes hay debido a que muchas de las personas conducen de manera irresponsable. En su mayoría, los accidentes de tránsito los días sábados son personas que conducen en estado de ebriedad. Algo que ahora está regulado y es sancionado por el nuevo Código Penal, que es una sanción más grande. Pero las personas igual, o sea, no toman conciencia de de la magnitud, o sea, no toman con responsabilidad la conducción. Y muchos andan con familiares, en discos, en ese tipo de situaciones o alguna salida a comer, pero igual conducen de manera irresponsable porque ingieren bebidas alcohólicas. Y esto reduce las capacidades de una persona, las habilidades de conducción las reduce. Y esto hace que provoquen los accidentes de tránsito. Así podemos ver que el día domingo, por parte de la madrugada es donde aumenta igual los accidentes de tránsito. Y los días viernes, que hay bastante apogeo de personas, igual lo mismo. Y así sucesivamente los demás días, pero más los sábados, los días sábados. Avance, por favor. Este es el porcentaje de muertes por tipo de usuario de la vía. Los conductores son los que más mueren en los accidentes de tránsito. Después siguen los peatones, que esta cuestión de todos los usuarios de la vía es más que todo una cultura. Bueno, una cultura vial que nos hace falta fomentar, tanto desde nuestras familias, en las escuelas, o sea, que todos nos comprometiéramos con lo que es una cultura vial, creo que no existirían tantos accidentes de tránsito. No saben que tienen que usar los pasos peatonales, por ejemplo. No saben qué espacio tienen en un cruce de preferencia, porque hay pasos de peatones que no están demarcados, pero ellos tienen preferencia, pero no lo saben. Entonces, hay situaciones que deberíamos empezar a fomentar desde la familia, para reducir todos juntos como comunidad lo que es la siniestrabilidad vial. Avance, por favor. Vemos aquí en Honduras las ciudades donde hay más incidencia vial. Vemos nuestra ciudad de San Pedro Sula encabezando la lista. Después sigue Tegucigalpa. Bueno, aquí en San Pedro Sula, parte del aumento de los accidentes de tránsito es porque hay mucho fluido de vehículos de tránsito, o sea, que van hacia las ciudades, por ejemplo, del puerto, los lugares turísticos que hay aquí alrededor. O sea, todo esto hace que se incremente la siniestrabilidad vial. Igual Tegucigalpa tiene bastante porcentaje de muertes por accidentes de tránsito, ya que de la misma manera es la ciudad, una de las ciudades igual que tiene en su mayor parte vehículos. Entonces, todo esto provoca que estas dos ciudades sean las dos ciudades donde hay más muertes de personas por accidentes de tránsito. Avance, por favor. Podemos observar un accidente de tránsito ocurrido en el año 2018, donde un bebé salió proyectado por no llevar los dispositivos de retención. O sea, la silla en la que tiene que ir un bebé. Y supongo yo que la mamá lo llevaba en sus brazos. Pero eso, o sea, no pudo ella retenerlo para evitar que saliera proyectado hacia la calzada. Y murió ahí instantáneamente. Eso pasa porque no somos, bueno, las personas mayores tienen que ser responsables al momento de la conducción. O sea, todo lo que dice la ley son estudios que se han hecho, es tiempo, o sea, y eso está establecido en nuestra ley y es sancionado por nuestra ley igual. O sea,
son cuestiones que hay que cumplir, es por el bien de los mismos conductores. Y, por ejemplo, aquí faltan demarcaciones de señalización, de línea continua, discontinua, que son fallas estructurales que hacen que se provoquen los accidentes de tránsito también. Como pueden ver en ese accidente, no se activaron las bolsas de aire, que igual, si estábamos escuchando el testimonio del licenciado, las bolsas de aire, hasta que escuchamos experiencias, hasta que es que probablemente agarremos esa cultura de ponernos el cinturón de seguridad, que tardamos que 10 segundos en ponernos el cinturón de seguridad y que nos puede salvar la vida. Avance, por favor. Bueno, esa es la normativa nacional que tenemos vigente en el ámbito de... Existen otras, igual que son aplicables a nuestro país, pero la ley de tránsito que es algo importantísimo que tienen que saber todos los conductores, porque al momento de que lo retiene un agente de tránsito, el ciudadano de igual manera debería saber, o sea, las faltas que están establecidas en nuestra ley de tránsito, para igual no alegar la ignorancia, o sea, de que no sabía que iba cometiendo una falta. Por ejemplo, hay muchos de los conductores que nos encontramos en la calle haciendo uso del dispositivo electrónico, el teléfono, dicen, no, pero es que yo pensé que solo era ir hablando por teléfono. La concentración en la conducción, o sea, hacer el uso de cualquier cosa que no le permita concentrarse en la conducción. Ya puede ser teléfono, puede ser comida, cigarros y todo ese tipo de cosas que lo distraen para ir conduciendo de manera responsable. La ley de transporte terrestre, está también la ley de penalización y embriaguez habitual, el Código Penal hondureño, que todas estas leyes regulan la manera en que nosotros tenemos que circular por nuestras vías. Avance, por favor. Este es un artículo que se incorporó en nuestro Código Penal, en nuestro nuevo Código Penal, donde dice, así de manera resumida, que la persona, este es como un deber del socorro ciudadano que tenemos todas las personas. Y, por ejemplo, si una persona participa en un accidente de tránsito, sea o no sea responsable, debe que esté lesionada, debe darle apoyo, debe llamar a las entidades prehospitalarias, en este caso a las ambulancias. Han ido de los accidentes de tránsito, las personas quedaron con vida durante un periodo de tiempo corto después del accidente, debido a la gravedad de las lesiones, fallecen, ya sea en el hospital o fallecen 1 hora después, o 30 minutos después, 5 minutos después de que ocurre el accidente. En eso incurre lo que es omisión del deber del socorro. Si una persona muere instantáneamente en el lugar, y la ley es bien compleja en este tipo de, bueno, en algunos de los nuevos artículos que incorporaron a nuestro Código Penal. Pero aquí lo que dice que si, de igual manera, si la persona se va, después va a ser investigada por medio de las cámaras, o sea, se realiza una investigación y se da con la persona. Y de igual manera es sancionado porque termina con una orden de captura y tiene que presentarse después, tiene que hacer un proceso para limpiar sus antecedentes y todo. O sea, es una responsabilidad que se tiene cuando se participa en un accidente de tránsito. Entonces hay que asumirlo. ¿Podemos avanzar, por favor? Está también lo que es la conducción temeraria. La conducción temeraria, esta es una pena que se aplica igual a los conductores que conducen bajo los efectos del alcohol o de la droga o de drogas. Conducir a más de la velocidad, a más de la mitad de la velocidad permitida en un determinado lugar. Por ejemplo, en nuestros bulevares en San Pedro Sula, la velocidad máxima a la que pueden conducir es 50 kilómetros por hora.
Digamos, si una persona conduce a 76 kilómetros por hora, incurre en el delito de conducción temeraria. Y bueno, cuando participa en un accidente y se comprueba que iba a 76 kilómetros por hora, si él hubiese ido a 74 kilómetros por hora, no le alcanza este delito. Porque aquí dice, superando en más de la mitad el límite de la velocidad permitida. Significa que si nuestras bulevares son para 50 kilómetros por hora, yo no puedo exceder los 75 kilómetros por hora. Porque lo que hacemos es que le restamos a los 50, le restamos la mitad y se lo sumamos a los 50 kilómetros. Y eso nos da los 75 kilómetros a los que podemos conducir en nuestros bulevares, aquí en San Pedro Sula. Conducir bajo los efectos de las drogas o sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, conducir con total irrespeto a las reglas más elementales de la circulación. ¿Estos cuáles son? Por ejemplo, cuando una persona se pasa una señal vertical de alto de manera temeraria, o sea, que lo hizo intencionalmente de irse cruzando todos los altos, y se logra comprobar igual mediante cámaras, se le aplica el delito de conducción temeraria. Estas son nuevas sanciones que se incorporaron a nuestro Código Penal y que de igual manera han venido a restringir o a reducir un poco lo que es la siniestrabilidad vial. Avance, por favor. Bueno, aquí me hicieron una pregunta. ¿Qué mecanismos? Bueno, creo que tengo varias preguntas, pero leí qué mecanismos tenemos para detectar lo que es la velocidad. Bueno, Inspector, si desea puede terminar su presentación y si quiere después leemos todas las preguntas. O ok. no sé si usted la considera relevante. Si la considera relevante puede contestarla, pero si no podemos hacerlo al final, como usted guste. Ok, lo vamos a hacer al final para terminar, para estar enfocados en lo que es la presentación y luego les contesto todas las preguntas que tengan. El delito de lesiones imprudentes, igual agregado a nuestro Código Penal, este delito de igual manera es cuando una persona resulta lesionada y es participante 2 en un accidente y está con lesiones de gravedad. Por ejemplo, lo más recomendable, miren, este es un delito a instancia particular. Este delito a instancia particular significa que tiene que haber una denuncia de, así sea de familiares o de familiares en cualquier grado de consanguinidad o que sean parientes. Lo más recomendable es que las personas pongan la denuncia para que se siga el proceso correspondiente en la fiscalía y que los procesos sean más porque a veces lo que hacen es llegar a acuerdos extrajudiciales donde se libera a la persona de tanto penal como civilmente. Entonces, esto viene a provocar un distorsionamiento. Lo más recomendable es que las personas pongan una denuncia y el caso lo lleve la fiscalía. Porque hay ocasiones donde los participantes de los accidentes lesionados, donde las personas que resultan lesionadas quedan eh, gravemente heridas, gravemente, o sea, con lesiones de gravedad, algunas quedan incapacitadas, o sea, que no se pueden ni mover. O sea, lo más recomendable es hacer un procedimiento legal por medio de la fiscalía, aunque nosotros como autoridad no podemos tampoco decirles que no puedan llegar a un arreglo porque es un derecho que tienen los ciudadanos. Pero lo más recomendable igual es que se siga el procedimiento por la fiscalía. Pero ustedes saben que en ese momento las personas están con el accidente y están un poco confundidas y lo que quieren es que se les ayude a los familiares de manera inmediata. Pero igual, o sea, los procedimientos se pueden seguir después. A manera de conclusión, bueno, las muertes por accidente de tránsito son un problema de salud pública aquí en Latinoamérica, bueno, y en Europa, en todos los continentes son un problema de salud pública. Y cada país está comprometido con campañas, está comprometido, bueno, incluso lo que estamos haciendo ahorita, aprendiendo, es parte de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hacemos también para poder reducir la siniestrabilidad vial. Nosotros damos capacitaciones a empresas, a muchas empresas, para igual reducir la siniestrabilidad vial.
Sin embargo, muchas de estas muertes y traumatismos pueden evitarse mediante la aplicación de un enfoque integrado de seguridad vial que incluye promulgar y hacer cumplir la legislación relacionada con los factores de riesgo y aplicar normas de seguridad vial, de seguridad para las vías de tránsito y los vehículos y mejorar el acceso y la atención prehospitalaria. Que normalmente aquí en Honduras la atención prehospitalaria es bastante inmediata, o sea, se llega a veces 10 minutos, 9 minutos, o sea, es de manera inmediata, pero de igual manera, o sea, el compromiso que debería de haber es por parte de todos los conductores, o sea, para reducir la siniestrabilidad vial. Además, con las mejoras de la información de datos estadísticos en las corrientes vehiculares en nuestras carreteras, los países pueden evaluar mejor los riesgos de muerte y traumatismos causados por accidentes de tránsito, así como priorizar intervenciones en materia de seguridad vial basadas en datos probatorios y hacer seguimientos de sus resultados. Miren, aquí nosotros contamos con el sistema de CEPOL, donde llevamos datos estadísticos donde hay más incidencia vial, donde ocurren más muertes por accidentes de tránsito. O sea, todo eso lo llevamos y vemos qué transformaciones podemos hacer en la vía o qué podemos hacer para reducir la siniestrabilidad vial. Y todo lo hacemos con la ayuda de los datos estadísticos que tenemos en nuestra plataforma, que a veces es bastante difícil poder reducir la siniestrabilidad vial porque en su mayoría, como personas, no queremos entender. Miren, en San Pedro Sula, en el Seguro Social, en la terminal, en Megamall, se construyeron puentes peatonales, pero la gente no los usa. La gente se pasa sobre la calzada, sobre la mediana. Y eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, para poder hacer que la gente use el puente peatonal, porque la gente de nuestro país no entiende con campañas. Aquí hay que poner barreras sobre la mediana para poder hacer que las personas usen lo que es un puente peatonal. Que el puente peatonal salva muchas vidas, o sea, y necesitaríamos más puentes peatonales en nuestra ciudad, todos los usuarios de la vía para reducir lo que es la incidencia vial. No sé si tienen preguntas, pues ya ahorita, sí, ahorita vamos a ver, tengo una pregunta Sí. de... Inspector, si gusta, yo le puedo leer las preguntas para que usted así pueda desenvolverse con más libertad. Tenemos Ok, una por favor. pregunta de Manuel Fuentes que dice, si hay una persona lesionada que necesita ser llevada a un centro hospitalario, ¿cuál es la acción como persona involucrada en el accidente? ¿Se tiene que esperar al 911 o se puede llevar a la víctima al hospital? Mm, bueno, como les decía, el deber del socorro ciudadano es ayudar a las personas a que estas personas no fallezcan por un accidente de tránsito. Si hay la posibilidad de poderlo trasladar a un centro asistencial, creo que es lo mejor que puede haber para poder salvar una vida en un accidente de tránsito. Eso sí, que tiene que quedarse para, para hacerse responsable del accidente o ver con la investigación del caso, cómo queda él de participante en un accidente de tránsito. O sea, sí se la puede llevar, no hay ningún problema. Se la puede llevar para un centro asistencial para poder salvar la vida, porque es parte de no hacer del delito que les leí anteriormente, de la omisión del deber del socorro ciudadano. Entonces sí se la puede llevar para un centro asistencial. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta, inspector. Tenemos una pregunta de Carlos Daniel Miranda que dice, si hay un accidente y la persona culpable del accidente huye de la escena y solo se tiene la placa del automóvil, ¿se puede identificar al culpable con la placa? De todos los casos investigativos que nosotros hemos hecho, que les dije que eran un aproximado de 25 casos, lo hemos hecho de esa manera. Y lo que se hace, el procedimiento que se hace es que a las personas se les hace el procedimiento para poderle retener su vehículo, incluso se les gira lo que es una orden de captura. O sea, cuando usted pasa por un control policial, ahí le va a aparecer y lo van a traer a una, bueno, más que todo aquí a tránsito.
y posteriormente va a ser remitido a la fiscalía, después tiene que hacer un procedimiento grande para poder liberarse, para poder limpiar sus papeles en el sistema. O sea, sí, al final con el número de placa, con eso se puede, cuando hay muertes, cuando hay muertes en un accidente de tránsito y huye. Entonces, lo más correcto es que no se vaya, porque al final siempre se puede llegar a la verdad y siempre se puede identificar al conductor o al vehículo. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta. Esta pregunta la tenemos de Julio García relacionada a lo que usted acaba de hablar y dice, ¿cuál es el protocolo que tiene que seguir una persona responsable de un accidente que involucre muertes y daños graves? Bueno, cuando una persona muere en un accidente de tránsito, dependiendo la participación que tenga en el accidente, va a ser remitida a la fiscalía o puesta en libertad. Porque si es participante uno, o sea, que ocasionó el accidente de tránsito, va a ser remitida a la fiscalía. Pero si una persona es participante dos, o sea, es la víctima de un accidente, entonces no, de igual manera, aunque muera otra persona, no se remite a la fiscalía. Que quedan lesionadas en el quirófano, por ejemplo, o sea, que es una persona que no reacciona, que está ahí y llegan los familiares y tratando de arreglar con la otra parte. Lo mejor es que el procedimiento se siga por la fiscalía, aunque no se les va a hacer una remuneración económica de manera inmediata, o hay algunos casos que tardan bastante tiempo, pero de manera segura. Entonces, cuando son muertes es de oficio, es remitido de manera inmediata. Y cuando es solo lesiones, igual, como les digo, son conciliables o también se puede seguir el procedimiento por la fiscalía. Cuando no Muchísimas sé gracias. si le quedó Sí. claro o necesita saber algo más acerca del... Ok, tenemos muchas preguntas. Gracias a la audiencia por todas sus preguntas acerca de qué es lo que sucede con la persona que es responsable del accidente. En resumen de las preguntas, tenemos de que por qué considera usted que no se aplican penas más severas a los conductores o qué se debe de llevar a cabo al momento de requerir a la persona responsable del accidente, cuál es la pena más común que se puede dar en un accidente que involucra daños graves o muertes. Y creo que con eso cerraríamos, inspector. Ok, la pena más recurrente en los accidentes de tránsito es el delito de homicidio imprudente, que es cuando muere una persona en un accidente de tránsito y es la víctima, y la otra persona que quedó viva es el responsable del accidente. En este caso es remitido a la fiscalía por el delito de homicidio imprudente. Asimismo, cuando la persona es responsable, pero solo hay lesiones de gravedad, que en algunos casos como este ya no es un delito que se remite de oficio, sino que tiene que haber una denuncia por parte de los familiares o por parte de alguien. Entonces, ahí me parece que yo leí una pregunta de alguien que hizo cómo nosotros podemos determinar la velocidad en, en algunos de los casos. Bueno, primeramente es nosotros como peritos investigadores lo hacemos por medio de video. O sea, donde hay un video nosotros podemos determinar la velocidad. Tenemos programas que solo ingresamos los datos y nos efectúan a la velocidad a la que iba un conductor. Y la otra es por medio de las huellas de frenado que dejan los vehículos sobre la calzada. De esas dos maneras podemos sacar lo que es a qué velocidad iba un conductor antes de la ocurrencia de un accidente de tránsito. No sé, o sea, para mí es bastante importante poder compartir con ustedes lo poco que yo sé acerca de lo que es la investigación de accidentes de tránsito, lo poco que he aprendido, la experiencia que tengo, porque yo creo de que no vamos con cualquier cosa en las calzadas, sino que con lo que nosotros hagamos depende la vida de otras personas, depende la economía, incluso de nuestro país.
depende hoy claramente de la de nosotros mismos. Entonces, es bastante importante tomar conciencia, más que todo. Muchísimas gracias, inspector, por su charla, por su consejo, por exponer los artículos de la Constitución con nosotros, por sus estadísticas, que es muy importante que nosotros las sepamos, y por todos los consejos que estoy clara de que toda la audiencia se va a llevar y va a aplicar. También le agradecemos por su valioso tiempo con nosotros y le extendemos el certificado en agradecimiento y reconocimiento por su ardua labor que usted realiza en nuestro país. Y aquí está el certificado. Se otorga al subinspector Víctor Cerrato por su participación como expositor experto en nuestro simposio. Ahora con ustedes, mi querido compañero Juan Miguel va a presentar a nuestro último expositor. Muchas gracias. Pasamos a presentar a nuestro tercer y último expositor. Le agradecemos al doctor Óscar Castro por su participación en el 59º Simposio de Medicina Legal. El doctor Óscar Castro es médico especialista en medicina legal y forense graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y actualmente él labora como jefe de autoría médica del Hospital Militar Regional del Norte. Hoy él nos dará su punto de vista como médico legal en el tema de muertes por accidentes de tránsito. Los dejamos con él. Bueno, buenas tardes a todos y quería darles un poquito más del enfoque ya médico, ya de la parte de medicina legal, toda la parte de lo que es las lesiones, como que le interesan a ustedes como médicos y cómo podemos identificar todas estas cuestiones del fenómeno de los accidentes de tránsito y un poquito más que todo imágenes y poder explicar cómo pasa realmente todo esto en el cuerpo, cómo podemos manifestar o poder dar una imagen panorámica de todo lo que pasó en un evento o accidente de tránsito por medio de lo que podemos encontrar en el cuerpo, que es lo que hacemos en medicina forense. Entonces, les quiero... Era más que todo compartir esto. El inspector ya había medio comentado sobre estos factores que pueden llegar a imponer en los accidentes de tránsito. Díjole para medio recordar lo que es el factor humano, que es como dijo el inspector, es el más común, es el factor en que la persona es negligente o maneja en estado de ebriedad. Cuestiones así, ese factor humano es el que produce casi la totalidad de los accidentes, pero obviamente también hay otros factores, como el factor de los vehículos, algún carro que no le funcionan bien los frenos, o cuando hay gente que sale con llantas que no están adecuadas, y también las condiciones climatológicas, ¿verdad? Cuando hay lluvia, la señalización y los caminos, ¿verdad? Todo esto puede influir, pero hay que recordar que el factor humano es el principal, ¿verdad? Factor que va a generar los accidentes de tránsito. Entonces, es algo muy importante la conciencia que se tiene que dar. Dándoles un poquito más o menos sobre la experiencia mía, sobre todo lo que uno vive en medicina forense. Durante el posgrado uno va a ver diferentes tipos de muertes, ¿verdad? Ya sea por arma blanca, arma de fuego, cuestiones así, pero en lo personal creo que los accidentes de tránsito es lo que más lo impacta a uno, por el hecho de que algunos pueden ser muy fuertes, pero no solo en hecho en que todos estamos expuestos a eso, ¿verdad? Cada vez que agarremos una carretera, cada vez que manejemos un auto, siempre estamos expuestos a un accidente de tránsito, y hay veces... Hay otros tipos de muertes en que a veces uno no se siente expuesto, como algunas enfermedades o hechos de violencia más fuertes, ¿verdad? Y esto es algo que cualquiera estamos expuestos. No me cambia Ay, creo que va un poquito lento. Entonces, aquí más o menos desglosado un poquito los factores: el alcoholismo, la imprudencia en el tránsito, que es lo que hablaba su inspector. Falta de capacitación para manejar los vehículos. Ha pasado de que a veces la gente no se capacita y no hacen las pruebas necesarias para ya tener permiso y manejan carros sin licencia o sin haberse entrenado lo suficiente. Falta de respeto a las leyes o el desconocimiento también va de esta ley, la falta de prudencia que a veces tenemos,
que todos hemos llegado tal vez a tener, de usar el teléfono, estar comiendo o distraernos por cualquier anuncio, cuestiones así, ¿verdad? O el exceso de velocidad, ¿verdad? Entonces son estos siempre efectos que pueden llegar a producir. Y también más o menos hablar grosso modo lo que son algunas clases de accidentes que pueden haber. Los accidentes de tránsito, obviamente los que son más impactantes siempre van a ser las colisiones, que son cuando un vehículo choca contra otro vehículo en movimiento o con otro objeto, una pared, cuestiones, un árbol, cuestiones así. Está también la del atropello, que es cuando a un peatón, ¿verdad? Cuando se le accidente. Y también está cuando también el accidente de tránsito puede ser una caída de una persona que se encontraba en un vehículo, los pick-ups, en volquetas, el volcamiento, ¿verdad? El tipo de volcamiento. Y también no solo puede llegar a manifestarse en estos tres que son como lo más simples, los más comunes, también puede ser, ahí se dan casos de personas que llevan una carga pesada, ya sea de madera, en su carro y esa se suelta del carro, no solo una persona, un objeto también puede salir, como dice ahí, una cosa se cae del carro y puede llegar a impactar en otro carro, puede impactar en otra persona o que va caminando también, entonces esto también clasifica como accidentes de tránsito que pueden haber, ¿verdad? Vamos a empezar primeramente con lo que es el atropello. Empezamos con normalmente en otros países siempre es más impactante lo que es las colisiones. Países de primer mundo, ¿verdad? Lo que es Europa, lo que es Estados Unidos, en que tienen estas autopistas de altas velocidades, aumenta más el porcentaje de colisiones, pero aún así viendo lo que mostró el inspector, he visto que también aquí hay bastantes colisiones, pero también la literatura habla de que el atropello es algo más común en países en vías de desarrollo, como nosotros, en lo que no hay tal vez hace señalización o no hay a veces los medios para el peatón o inclusive la educación del peatón, ¿va? Que se cruzan habiendo aún inclusive un puente peatonal, cruzan las calles sin ningún miedo a eso y lo ven cruzando debajo de los puentes peatonales a las personas y esas cuestiones, por eso hay un gran aumento en comparación, si ustedes pueden comparar los atropellos a nivel del primer mundo con el tercer mundo, inclusive Centroamérica están de los primeros. Entonces, es parte de la cultura, parte de la infraestructura y todo eso. Entonces, quise empezar con el atropello porque es algo que ustedes como médicos van a recibir en sus emergencias, van a recibir en todo esto y es algo que tienen que saber más o menos las lesiones que van a encontrar. Esto más que todo son los procesos que van a ver ustedes es un mecanismo que va a pasar cuando alguien se atropella, ¿verdad? No solo es un proceso de mecanismos que va a ser desde el momento en que impacta el carro en la persona, eso siempre suele impactar en la parte más abajo del centro de gravedad que se encuentra en la área abdominal de la persona, suele impactar siempre en las piernas. Entonces eso hace que la persona caiga sobre el carro y genere un segundo impacto. Después esta persona, dependiendo de la velocidad que vaya el carro, si va más, la literatura habla si puede ir más de 20 kilómetros por hora o más así, puede llegar a pasar inclusive por arriba del carro la persona. Y obviamente las lesiones van a ser diferentes, pero igual puede ser que la persona que vaya manejando frene, se va a reducir la velocidad y esta persona sale para el frente. Como el carro todavía no para de frenar, va a caer una fase en la que la persona va a caer en el suelo, después es arrastrada y finalmente puede ser aplastada. Aquí en la literatura americana solo ponen estas tres fases. Aquí vamos a ver que la literatura europea o latinoamericana pone más fases y vamos a ver cada una de ellas las lesiones que pueden llegar a producir en el paciente o en el occiso. Disculpen. Entonces, como les dije, la primera fase es la de choque. Es cuando el carro impacta en la persona.
suele impactar en la parte inferior debajo de la cintura porque ahí es donde se encuentra el bumper del carro. En Estados Unidos se habla, en la literatura americana se llama el golpe del bumper realmente. Y esto va a generar primeramente una fractura en las piernas, dependiendo de la velocidad, ¿verdad? Suele generar una fractura en las piernas, que esa es la lesión que vamos a encontrar. Nosotros cuando vemos ya sea un occiso o un paciente, ustedes van a poder ver el nivel de la fractura del paciente y pueden llegar a saber qué tipo de carro, a grosso modo, fue el que lo invistió. Ya sea un turismo, la fractura va a ser más baja, mientras que un camión va a ser, una camioneta un poquito más alta. Todo eso el nivel de la fractura siempre va a ser importante. Por eso a veces es importante, si ustedes van a llegar a estar en una emergencia o algo por el estilo, medir del talón la altura donde se encuentra la fractura, porque a veces después los inmovilizan y después llega la medicina forense a querer revisar esa fractura y a veces ya la persona ya está vendada y no podemos quitarle la venda para medirle eso. Entonces, cuando usted esté en emergencia y llegue alguien atropellado y tenga esa fractura, ya sea en la tibia, ustedes la pueden medir y ponerla en el expediente. Eso va a ayudar mucho a la investigación y a los dictámenes forenses que se puedan llegar a hacer. Como les había dicho en la fase del choque, si la velocidad a veces puede superar 23 kilómetros por hora, la persona puede salir rodando sobre el carro dependiendo de la velocidad, y eso va a generar otras lesiones. La primera fase, lo que yo les expliqué, la persona va a recibir un golpe en la parte de la tibia y va a recibir esa fractura. En esa parte, y eso es lo que nos hace identificar esa fase del proceso del atropellamiento. Y entonces, como ven, en la parte inferior, a veces puede llegar a haber algunos hematomas en las partes de tórax cuando se dan con el golpe de los retrovisores y cuestiones así, pero lo clásico son las fracturas en miembros inferiores, ¿verdad? Que son estas, entonces a veces, por lo importante a veces medirlas para poder dar seguimiento a esa investigación. Ya en la primera fase es cuando choca el carro en las piernas del occiso, y la segunda fase es cuando la persona cae sobre, la segunda subfase, perdón, cae sobre el carro. Eso va a generar otro golpe, otras lesiones, como puede ser las lesiones en la parte de la cara, porque puede golpear con el vidrio, puede golpear en el tono o puede llegar a rodar encima del carro. Entonces esas son otras lesiones que son importantes localizar y señalar. La segunda fase, que es la fase de caída, que es cuando después de haber sido golpeado la persona cae sobre el suelo, esta suele ser la fase que da la muerte, o sea, es la fase más peligrosa. ¿Por qué? Porque llega a caer la persona y suele impactar la cabeza sobre el asfalto o sobre el suelo. Entonces esta es realmente la lesión que produce la muerte, porque una fractura de miembros inferiores raras veces puede llegar a producir la muerte. Entonces esta es la fase importante, puede llegar a impactar el suelo ya sea con los dientes, con el cuero cabelludo, puede llegar a crear estas fracturas en el cráneo, en la base del cráneo, y puede llegar a producir estos hematomas, ¿verdad? Cerebrales, hemorragias que son las que al final son las que producen la muerte del atropellado. Después de la fase de caída da la de arrastre, porque recordemos que se le imprime una fuerza al peatón y esa fuerza sigue, el carro va a frenar, pero ella va a seguir en el asfalto rodando, y esta fase es una fase de escoriación sobre la piel que va a producir estas lesiones, que eso es cuando va rodando, es la típica enchilada que le suelen decir uno cuando uno se cae, ¿verdad? Entonces estas escoriaciones son
nos llega a encontrar en el cadáver, entonces ya podemos identificar la fase de choque, la fase de caída y la fase de arrastre. Otra de las fases que pueden llegar a producirse es la fase de aplastamiento, que es cuando si el vehículo se encontraba en demasiada velocidad o todavía no llegó a frenar con el impacto, puede llegar a pasar encima del cuerpo. Y podemos ver que dejan a veces las llantas pueden dejar un marca patrón en el cuerpo. Y este aplastamiento no, algo que les debo decir es que todas estas fases que le estoy diciendo nos ayuda a dar toda la mecánica que pasó en el atropellamiento, pero no necesariamente tienen que estar las cuatro. A veces uno le llama cuando está completo, tiene todas las fases, y cuando está incompleto le falta aplastamiento o no encuentra alguna otra fase o hay escoriaciones porque no hubo un golpe de caída muy fuerte. Entonces puede ser incompleto o completo. Entonces, en esta fuerte de aplastamiento puede llegar a ser también grave, que este es el rodamiento de las llantas, la fricción y el movimiento de las llantas van a producir este tipo de lesiones sobre la piel y puede llegar a producir evisceraciones, desprendimientos, avulsiones de la piel y todo esto, y dependiendo de la parte en lo que tome de la persona, ¿verdad? Como fue de alguien de menor de edad, entonces las llantas producieron mucho más daño, ¿verdad? Entonces estas son las lesiones que a veces pueden llegar a ser impactantes. Y este es lo otro que les estaba comentando en el esquema del dibujo, que las marcas de las llantas pueden llegar a quedar en el cuerpo. Y algo también importante, si ustedes llegan a ver así este tipo de lesiones en una persona que llegue a su emergencia, llegue a eso, es importante que ustedes registren este tipo de cuestiones, porque también eso va a poder ayudar a la investigación. Si, digamos, se estaban preguntando qué pasaba si se iba a la fuga a alguien, qué tal no haya video. Entonces, a veces se pueden hacer algunos reconocimientos, obviamente no con todas las lesiones, y a veces tiene sus dificultades, pero se puede llegar a tener algunos. Hay departamentos de patrones en medicina legal, y entonces puede llegar a comparar con la llanta de alguien que se esté acusando que sea la posible hechor del hecho de tránsito. Entonces es importante registrar. También la parte de las motocicletas, también, disculpen que se pasó la siguiente. Bueno, la parte de las motocicletas también suele producir estas lesiones características de arrastre. Y las lesiones suelen ser un poquito diferentes cuando se me encuentran en motocicleta. Pues este paciente fue alguien que recibió una lesión ya un golpe pulmonar, entonces esa fue su causa de muerte. Pero lo más característico pueden ser estas escoriaciones que pueden llegar a ver, estas abrasiones, ¿verdad? De fricción que producen por la persona que va en motocicleta. Está barato, está barata. Por ahí. Estoy tratando de cambiar la diapositiva. Ahí está. El otro hecho de tránsito que suele pasar también y que genera lesiones completamente diferentes son las colisiones, que suelen ser colisiones de auto con auto, ¿verdad? Y la mayoría a veces suele ser de frente, algunas pueden ser la persona, carro golpeando atrás o de lado. La literatura habla de que suelen ser las que causan muerte, pues son más comunes las que son de frente, ¿verdad? Entonces, esto va a producir diferentes tipos de lesiones. Esto va a generar una gama de lesiones bastante variada, dependiendo de cómo sea inclusive el carro, cómo sea el cinturón de seguridad, cómo se deforme el carro. Si podemos ver el carro rojo en esta diapositiva, se deforma el techo, va a producir unas lesiones en cara, en cabeza, en miembros superiores, dependiendo de dónde se deforme el carro. Pero si digamos en otros que el motor puede llegar a ingresar en la cámara donde está el piloto, puede llegar a producir lesiones en miembros inferiores, ¿verdad? Entonces todo esto nos va dando diferentes lesiones dependiendo de todo, fue de múltiples circunstancias, ¿verdad?
todo va a ser cambiante. El mecanismo de la colisión va a ser diferente a lo que es el atropellamiento. Va a haber un mecanismo de aceleración, desaceleración, porque la persona mientras se encuentra manejando va a una cierta velocidad y se va moviendo con el carro. Al impactar ya sea con otro carro o un muro o un árbol, va a sufrir una desaceleración y él se va a seguir moviendo dentro del carro. Es imposible que se mantenga completamente hermético y que pare junto al carro. Va a seguir moviéndose dentro y eso va a producir diferentes lesiones, y esto es lo que va a producir el mecanismo de la lesión. Este es la fuerza que se va imprimiendo, una aceleración y desaceleración, y esto es lo que nosotros tratamos de buscar en el cuerpo en algunas lesiones. Hay que saber que la fuerza que nosotros que se va aplicando, la masa y la aceleración, uno va midiendo los tipos de lesiones según la fuerza que genera el cuerpo. Y eso se mide por aceleración y fuerza, y dependiendo de la velocidad que vaya el cuerpo, eso va a ser las lesiones que van a hacer. Van a ver, por eso cuando hay choques en lugares donde no de alta velocidad, no son tan impactantes como uno de gran velocidad, ¿verdad? Entonces, un grosso modo hay que ver, nosotros medimos la fuerza, la resistencia de nuestro cuerpo con la fuerza G, que la fuerza G se mide con la velocidad y con una constante, es ahí, que va en el cuerpo, y esta se va midiendo cuánto va aguantando cada parte del cuerpo. Digamos, el hueso frontal, aquí les puse unos ejemplos. El hueso frontal, la frente, puede llegar a resistir hasta 800 Gs, y es una de las partes más resistentes de nuestro cuerpo a estas presiones. Ya la mandíbula, la caja torácica puede llegar a la mitad, hasta 400. Entonces, cuando ustedes llegan a ver algún accidente de tránsito en lo que haya fractura de hueso frontal, uno ya puede calcular por lo menos la velocidad en la que promedio en la que se estaba desplazando esa persona, si solo se encuentra en caja torácica y en cuestiones dependiendo de dónde encontramos las lesiones, ¿verdad? Entonces ahí uno puede ver el nivel de velocidad en la que se movía esta persona solo despegando esa fórmula. Entonces, aquí también en el carro, si ven, el carro tiene diferentes características dependiendo de dónde nos sentemos, ¿verdad? Si la persona que vaya de conductor, la que vaya de copiloto, la que vaya en los asientos de atrás van a tener lesiones similares, pero van a ser con algunas diferencias. La persona que vaya de piloto va a tener lesiones porque su posición de sus piernas van a ser diferentes a la posición de las piernas de un copiloto, que puede estar hasta con las piernas cruzadas, tranquilo. Mientras que el piloto, el conductor va a tener que andar, va a tener las piernas extendidas porque va manejando un pedal. Entonces la distribución de fuerza que va a sentir la cabina con su pierna va a ser diferente. Las fracturas pueden llegar a ser un poquito diferentes, dependiendo de la posición en la que se encontraba, ¿verdad? También está el timón, que obviamente esto puede llegar a proteger irónicamente, o puede llegar a matar a la persona, porque muchas veces cuando no usan cinturón de seguridad, lo que más va a pasar es que la persona sale despedida hacia contra el parabrisas, y puede salir inclusive del parabrisas. A veces el timón evita que eso se pase, y a veces por eso en las estadísticas, obviamente como lo que mostró el comisario, que mueren más los que van de conductor, debido a que a muchos de los carros van solo el conductor. Por eso suele encontrarse esa estadística de que muere más el conductor, porque muchas veces va solo el conductor. Pero ya desde ya mucho tiempo en Francia ya se le hablaba de que el puesto del copiloto es el lugar con más riesgo de muerte. No les voy a decir cómo se llama en Francia porque mi francés es malo, pero se le llamaba el puesto de la muerte, se le llama al de copiloto. Tiene más riesgo de fallecer. Pero obviamente hay que distinguir esas estadísticas, que hay más muertes por conductores porque
suelen manejar solos que cuando hay otro copiloto. Haber accidentes solos que cuando hay copiloto. Otra de las lesiones es, como les había dicho, la cara contra el vidrio. Puede llegar a producir escoriaciones pequeñas el vidrio en las caras. El daño cervical también es otra cuestión que hablamos sobre la aceleración y desaceleración. Como nos había contado el licenciado, su experiencia fue de que estuvo con un collarín durante una semana, lo más seguro fue por una rectificación de las cervicales, pero obviamente en accidentes mucho más graves puede llegar a haber una dislocación, pueden haber fracturas, e inclusive puede haber lesiones en la base del cráneo, que vamos a ver algunas fotos después. Pueden haber fracturas de la pelvis por la misma posición en que se encuentran las piernas, ¿verdad? Del conductor. Este es el esguince que puede haber cervical, que puede llegar a producir diferentes tipos de lesiones, dependiendo de la fuerza, ¿va? Que se imprimió, la velocidad y eso que habíamos comentado. Puede llegar a hacer una pequeña rectificación cervical por los músculos que se encuentran golpeados, o puede haber ya un esguince, puede haber una dislocación, ¿verdad? La escoriación, que creo que aquí tengo una foto mejor, que estas son las escoriaciones que pueden haber en cara cuando se impacta la cara contra el vidrio, y los pequeños fragmentos de vidrio pueden llegar a lesionar, ¿verdad? En la cara, y se encuentra esto es característico cuando no hay estas bolsas de, lo que nos cuenta el licenciado en su experiencia, que tenía estas bolsas de aire, ¿verdad? Cuando no están estas bolsas de aire, pues la cara va a impactar al vidrio, y esto es lo que produce, ¿verdad? Entonces estas son unas cuestiones que también ustedes pueden llegar a identificar, y cómo el cuerpo nos está hablando, ¿verdad? Cómo las lesiones nos está hablando de todo lo que pasó. Entonces, también los casos más severos, puede haber esta dislocación atlanto-occipital, que puede llegar a producir una sección medular, y sabemos que ahí está el centro respiratorio, y eso es una parte muy, muy grave, ¿verdad? Y esto que puede llegar a cuando ya son latigazos de alta velocidad, ¿verdad? Estas ustedes pueden ver, no sé si lo logran ver, esa línea negra que está alrededor de todo el foramen. En la autopsia se quita toda la culata del cráneo, y se ve toda esa fractura que está alrededor de todo el foramen del foramen magno, y esta prácticamente se fractura y produce una lesión cerebral, prácticamente la muerte, ¿verdad? Instantánea. Entonces estos son los casos ya más severos, ¿verdad? Las fracturas que pueden llegar bilateral en las piernas, parecido a lo que pasaba con los peatones, pero esto es porque llega un impacto del motor, o el carro se empieza a deformar dentro de la cabina, y llega a fracturar los tobillos, las piernas del conductor. Otra que puede llegar a producir sea una laceración de la aorta por el uso del cinturón de seguridad. Cuando uno va a mucha velocidad, el cinturón de seguridad lo más trata de prevenir son el daño a a ciertas velocidades, ¿verdad? Obviamente el cinturón va a producir lesiones en el cuerpo. Va a producir lesiones en el cuerpo, y puede llegar hasta producir ese movimiento del corazón dentro de la caja torácica, que va a llegar a producir esta laceración de la aorta. Esta es la aorta, la abrimos y está completamente diseccionada, ¿verdad? Esto es lo que les cuento del cinturón de seguridad. Puede llegar a protegernos, pero si vamos a una velocidad excesiva, ni no hay cinturón de seguridad que les vaya a proteger, ¿verdad? Entonces, no solo por el cinturón de seguridad se sientan a salvo, o por estas cuestiones, ¿verdad? Que ven acá, que se ve la grasa, es cuando encontramos estas lesiones de aquí. Nosotros levantamos la piel, y esta es la lesión debajo de toda la piel, ¿verdad? La lesión que se encuentra.
Y vamos a encontrar, dependiendo del tipo de cinturón de seguridad que va a haber, ¿verdad? Hay cinturones de seguridad que solo cubren la parte de la cintura. Esto a veces suele producir otros tipos de lesiones más a la aorta, porque hay más bamboneo desde el cuerpo, de la parte torácica. También está el diagonal, que no cubre la parte de abajo, entonces este puede llegar a producir deslizamiento por debajo y salirse la persona, o también está el normal, que es el que se usa más en casi todos los autos, y el otro que es el que cubre, que se usa más que todo en carros de alta velocidad o en aviones, ¿verdad? Si esto lo que ustedes están viendo es el corazón. Nosotros abrimos el pericardio y la lesión a veces puede llegar a producir una hemorragia pericárdica cuando impacta el, el pecho contra el timón. Entonces, o por la misma disección de la aorta puede llegar a producir esta hemorragia pericárdica. Otra, ustedes me imagino, sabrán de que también uno de los órganos más en golpes romos siempre va a ser lesionado, siempre va a ser el hígado y el vaso, van a producir este tipo de lesiones, que son otro de los órganos diana cuando se producen estos impactos de alta velocidad. Cuando está el copiloto, son muy parecidos las lesiones, solo que en esta vez no va a haber, no está ¿cómo se llama? El timón de seguridad. A veces la fractura suele ser más, y como ven ustedes aquí, en la rodilla, y no a veces en la parte de arriba, porque a veces hay personas que tienen la rodilla contra el tablero y esas se llegan a aprisionar. Y es más fácil encontrar las lesiones en la cara o salir despedido porque no se encuentra el timón, ¿verdad? En el que lo protege. En el pasajero trasero suelen ser menores las lesiones y suelen ser golpes en la cara contra el asiento anterior. No vamos a encontrar esas escoriaciones en la cara que vamos a ver en la parte en las personas que van frontales, ¿verdad? Entonces, esto ya lo había mostrado ya el comisario, que es sobre lesiones imprudentes, y algo que cabe retomar, ya que lo había mencionado el comisario, yo les voy a mostrar que también este artículo les compete a ustedes como médicos, que este también les compete si llegan a producir alguna lesión por el ejercicio de su profesión médica, ¿verdad? Eso ya alguna mala praxis o alguna lesión que puedan llegar a producir por medio de su profesión. La pena puede ser que no solo le quiten la privación de derechos de ejercer, ¿verdad? Entonces hay que saber también la diferencia en que a veces los delitos se clasifican a veces entre dolo o imprudencia, o si es culpable, de ver si cuando fue un accidente fue porque no fue intencionalmente, ¿verdad? Entonces se llega a poner como imprudencia y es un poquito menor que dolo. Dolo es cuando una persona con su deseo de producirle daño a otra persona. Entonces los accidentes de tránsito siempre quedan encerrados en imprudencia, no quedan en asesinato, no quedan en nada de eso, porque es un homicidio ya culposo por imprudencia, ¿verdad? Entonces, y solo explicar, la imprudencia constituye la imprudencia grave, la producción del resultado típico objetivamente previsible. Lo que habla, todo esto se puede prevenir siguiendo las medidas que nos ha hablado ya el comisario, por la vulneración de las reglas del debido cuidado más elementales aplicables de la situación concreta, ¿verdad? Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigan en los casos en los que la ley lo indique expresamente. Entonces, otro artículo que no se había colocado, solo para entender más sobre lo que es imprudencia, ¿verdad? Ni la siguiente. Simplemente para ver cómo con lo que suele pasar, un meme ahí para después de tanta imagen fuerte. Y este es el claro ejemplo de ver a la gente que puede llegar a salir
del carro, ¿verdad? Y creo que solo la siguiente y ya con eso terminamos. Gracias, no sé si tienen algunas preguntas. Bueno, primero recordamos al público de por favor llenar la encuesta de satisfacción y claro, doctor, muchísimas gracias por su participación. Es para nosotros un honor contar con usted en este 59º simposio de medicina legal. Ahora procederemos a dar lecturas a las preguntas y comentarios del público, lo cual nos preguntan en el chat. Cuando una persona tiene un accidente en moto y tiene el casco puesto, ¿es recomendable quitarle el casco después del accidente? Mira, lo más recomendable cuando ustedes tengan un accidente, ya sea en moto, ya sea cuestiones, es, como lo vimos ahorita, el mayor problema con este es el latigazo que se genera. Puede ser que en el momento que él esté en el suelo, esté hablando y pidiendo ayuda, no tenga la lesión, una fractura o no tenga una sección medular, digamos. Tal vez tenga una fractura y no tenga la sección medular. Y si nosotros estamos en ese balboneo de quitarle un casco y esas cuestiones, podemos nosotros realmente seccionarle la médula a la persona. Entonces, lo más recomendable es no moverle el cuello para nada a una persona que haya tenido un accidente de tránsito de cualquier tipo, tratar de inmovilizarlo con un collarín duro y después ahí poder retirarle el casco, pero primeramente no se le debe de empezar a manipular más esas áreas que son las que les demostré que son las que causan la muerte de las personas. Gracias, doctor. También nos preguntan, ¿qué primeros auxilios se le puede brindar a una persona luego de un accidente de tránsito? Bueno, eso ya es una cuestión ya de asistencial, ¿verdad? Y eso le compete más que todo de que si ustedes están, digamos, puede ser que ustedes anden con su gabacha y manejen y encuentran un accidente de tránsito y empiezan a decir, un doctor ahí, ven, ayúdenos. El miedo de uno, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? La cuestión es que ustedes tienen que tener sumo cuidado por las cuestiones que yo les dije de que pueden llegar a producir lesiones que no se han hecho. Lo mejor que ustedes pueden hacer es comprobar que la persona se encuentra con vida, se respira, tratar de inmovilizar, decirle a la gente que no lo mueva, que no le mueva el cuello, que no mueva su cabeza hasta que llegue y llamar. Porque si ustedes no van a andar, nadie anda un collarín rígido en su carro, o si andan, pueden intentar, pero lo más para ya como consejo, ya como médico legista, a ustedes como médicos, lo consejo es ustedes ver sus signos vitales y llamar y solicitar la ayuda pertinente porque ustedes no están en la capacidad de brindarle la ayuda, no tienen un collar rígido, no pueden hacer cuestiones movilizarlo porque eso requieren tablillas, se tiene que movilizar con tablas, no pueden decir si lo que ustedes pueden hacer es calmar a la gente, como médicos, calmar a la gente, que no lo muevan, decir que esperen a las personas, que se ocupan medios, una tabla, todos sabemos que se utilizan unas camillas especiales rígidas para mover este tipo de pacientes, y en lo que pueden llegar ustedes es como calmar a los familiares o a las personas que estén ahí y darle el espacio a la persona porque realmente no les aconsejaría que empiecen simplemente es revisar sus signos vitales y buscar la ayuda pertinente que ya tengan los medios posibles. Obviamente, si ustedes están en algún momento en un social, en una montaña, en cuestiones ahí, ya obviamente ya no podían proceder legalmente contra ustedes porque ya están haciendo un acto heroico ahí. Pero si ustedes tratan de hacer el acto heroico en un lugar donde podían llamar y en 10 minutos, como dijo el comisario, llega el ente encargado y tratan de hacer un acto heroico quitándole el casco o poniéndole algo ahí, pueden caer ahí en una actitud temeraria y eso sí puede ser un poquito caer en problemas legales. Entonces mi recomendación, calmar a las personas, verificar el estado de la persona, si no corre más riesgo en el lugar donde está y esperar a las actividades pertinentes. Excelente, gracias por contestar a las dudas del público.
Ahora procederemos a darle entrega del certificado de participación. Nuevamente agradecemos al doctor Castro por su participación y le extendemos el certificado de participación que lo acredita como expositor experto en el tema de muertes por accidentes de tránsito en el 59º Simposio de Medicina Legal, celebrado el día de hoy, 29 de julio del año 2022. Este certificado está firmado por el jefe de la asignatura, el doctor Alejandro Álvarez, y el coordinador del Departamento Clínico Integral de la Escuela Universitaria Ciencias de la Salud, UNAVS, el doctor Julián Matay. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Keren Guevara, que dará unas pequeñas palabras de agradecimiento. Agradecemos realmente a nuestros expositores por su participación y a nuestra querida audiencia por haber asistido al 59º Simposio de Medicina Legal, Muertes por Accidentes de Tránsito. Esperamos que haya sido de su agrado y podamos llevar a práctica todo lo que hemos aprendido en este día y lo que nuestros expositores han compartido con nosotros. Les pedimos nuevamente su colaboración para llenar la encuesta que está puesta en el chat sobre su opinión acerca del simposio. Y les deseamos éxitos en sus labores diarias, pero para cerrar con esta jornada con broche de oro, damos la palabra a nuestro querido catedrático, el doctor Alejandro Álvarez, que sin él este simposio no hubiera sido posible. Así que sin más preámbulos, muchas gracias a todos y doctor, quedamos con usted. Muchas gracias. Antes de comenzar el cierre, los invito a que llenen una encuesta de satisfacción. La idea de esta encuesta es tener su correo electrónico para mandarles las invitaciones de los siguientes simposios. Y lo otro es para que ustedes nos den la pauta de cómo mejorar este simposio y los demás que vienen en el futuro. De parte de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, le damos la gracia a todos los que participaron en este simposio. El objetivo de este simposio es mitigar las muertes violentas que se dan en Honduras. Vamos a poner un granito en contribución a la sociedad como parte de la universidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Adquiriendo conocimiento de expertos en el área. Hoy tuvimos 3 expertos y un testimonio de lo que les sucedió. ¿Sí? Esto va a facilitar a que tengamos los conocimientos para realizar una buena investigación con técnicas científicas que van a disminuir las estadísticas que son reportadas en el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el fin de salvar vidas. Ese es el principio. Queremos salvar la vida de ustedes, la vida de otras personas. ¿Sí? Agradecemos la participación del licenciado Daniel Sánchez por compartir su histórica tragedia, que sí sé que fue difícil porque también yo tuve un accidente similar. Al subinspector, Víctor Cerrato, por compartir su investigación y experiencia en accidentes de tránsito. Al doctor Oscar Castro, sobre el manejo de estas muertes que han sido de mucho provecho y de utilidad adquirir sus conocimientos. También a los estudiantes de la 4ª rotación de medicina legal por su brillante participación en este simposio. También como extra quiero recordarles que cuando nos montemos o se suban a un vehículo, ya sea particular, propio, un taxi, verifiquemos siempre el cinturón de seguridad si sirve o está de adorno. Porque como se vieron las imágenes impactantes, como en una desaceleración el cuerpo sale proyectado hacia adelante
a pegar sobre el vidrio y el timón. Entonces, dirán ustedes, ¿y cómo vamos a comprobar un cinturón? Nos sentamos en el carro, se traba el cinturón, agarramos la mano con el cinturón y lo jalamos rápido. Si se traba, está funcionando bien, va a cumplir con esa función que se hizo. Es decir, que le va a salvar la vida. Pero si usted jala el cinturón rápida y se va hasta adelante, está de adorno el cinturón. No le va a proteger absolutamente nada. Entonces tenemos que ver esa parte de todos esos vehículos que nos subimos y para ser transportados. Agradecemos a la participación de todos ustedes y se cierra el simposio número 59 el día 29 de julio del 2022. Muchas gracias a todos y buenas noches.